Claudio Mendoza y soy jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga del Instituto Ribabuero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esta ocasión, gracias al Instituto Ribabuero, nuestro museo, y con la colaboración de la Mayordomía del Señor de Pascua de Resurrección de Huamanga 2024, hemos organizado este conversatorio titulado Pascua de Resurrección Huamanguina, Historia y Tradiciones en la voz de sus protagonistas. Vamos a contar con 4 ponentes y 2 personas que van a dar saludos tanto de la Universidad Católica como de la Mayordomía ayacuchana. Entonces, cada ponente va a tener 15 minutos para contarnos acerca del tema sobre el que van a disertar, y digamos, las personas que van a hacer las presentaciones van a tener 5 minutos cada uno. Vamos a comenzar con la presencia del doctor Eduardo Ismodes, quien es decano de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica, quien va a dar las palabras de bienvenida para este evento. Muy buenas tardes a todas y todos los aquí presentes. Es para mí un honor estar en este lugar por varios motivos. Uno, primero, homenaje a Lucho Repeto, una persona que ha hecho tanto por los museos, por la difusión de la cultura en el Perú. Otro motivo es que somos una universidad católica enfocada en que la gente viva mejor, en el desarrollo humano. Y como tal tenemos que promover todo tipo de manifestación religiosa, cultural, que contribuya a que los peruanos cada día vivan mejor. En la Universidad Católica estamos comprometidos con conseguir que haya esa alianza que hasta ahora no funciona a nivel alto, que es la cooperación entre el Estado, las empresas, las universidades. Y también vengo por ello, cómo a través de esta ocasión con la Semana Santa contribuimos de una manera más efectiva. Agradezco a la señora Riarte el esfuerzo que está haciendo, la responsabilidad que tiene con la mayordomía. Le invito a que usemos esto como una oportunidad para crear esa cooperación entre universidad, entre las empresas, cámaras de comercio, en este caso, las universidades. Claro, me asustó el presidente de los mayordomos cuando me dijo que necesitaba mulas. Yo quería llevarle estudiantes y profesores. Pero la idea es, vamos a ver qué más temas, con la ayuda del Instituto Ribabuero, con la ayuda de Emilio Díaz, cómo detectamos los principales temas en los que podemos cooperar, tanto por parte del distrito, de la municipalidad, de Ayacucho mismo, por supuesto de la región, pero yo me enfocaría en el distrito, de la gente que trabaja en los temas comerciales, la Cámara de Comercio es clave, de alguna otra organización en Ayacucho, en este caso, por lo que veo, los responsables de gastronomía, cosa que nosotros en la universidad, a través de las maestrías, los doctorados, podamos colaborar con investigaciones y a través de los chicos en general con propuestas para innovar, mejorar. Tenemos chicos ayacuchanos estudiando en la universidad, los podemos convocar y conseguir entonces con proyectos muy claros que podamos tener en una especie de lista. Digamos, en esto vamos a cooperar de tal manera y luego vayamos viendo cómo esto va resultando al final, así como fin último, en la mejora de la calidad de vida de las personas y en que pasemos buenos momentos en este trabajo y en este hacer de las cosas. Así que, en nombre de la Universidad Católica, le doy la bienvenida y les deseo lo mejor y me comprometo a esta articulación tan necesaria para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ismodes. Ahora invitamos al doctor Rodrigo Quispe, mayordomo general, presidente de la Asociación de Ex Mayordomos del Señor de Pascua y Resurrección, quien nos dará también un breve saludo. Muy agradecido. Buenas tardes a todos. Todo mi agradecimiento al Instituto de Investigación Ribabuero de la Universidad Católica del Perú por todo este empeño de coordinar, de apoyar, ¿no?, a las expresiones culturales de nuestros pueblos, porque es nuestra identidad lo que realmente nos puede llevar hacia adelante. Bueno, aquí están presentes la Mayordoma General 2024,
el UMA, pues también de la Serrería Hurtado y también investigador nuestro de Ayacucho, ¿no? Un antropólogo. Yo quiero expresar estas cuestiones en mi condición de mayordomo general de la Pascua de Resurrección. El mayordomo general es el que coordina todas estas fiestas, una de las fiestas más grandes del mundo, que está entre las tres más grandes, ¿no? De Sevilla, Jerusalén y lo nuestra, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo para presentar en Sevilla y lo nuestro quedó como una cuestión mucho más rica. Tenemos en expresiones culturales y en la manifestación propia de nosotros, ¿no? De lo andino que es nuestro. Y es la fiesta central de nuestra fe. Es la fiesta central de nuestra fe y para nosotros el mensaje va de Huamanga para todo el mundo. Lo que nos dice Jesús mismo, ¿no? De que tener fe en Dios no es estéril, de que hay esperanza y que Jesús nos demuestra que hay vida más allá de la vida con su resurrección. Y este mensaje va de Huamanga justo el domingo de Pascua de Resurrección, de la segunda misa que es en quechua, ¿no? Después de la procesión. Y para esto, precisamente para ese mensaje grande, también pues, requiere un trono como debe ser. Y es un trono que pesa 12 toneladas, que va a tener los troncos de 15 metros, ¿no? Y que seguramente nos va a explicar acá nuestro cerebro, ¿no? Nuestro maestro, tenemos de Ayacucho punto por punto, porque están viendo los chocos y qué significa todo esto, ¿no? Lo mismo tenemos toda esta situación, pero no se hace solo de la noche a la mañana, ¿no? Es tan difícil buscar, por ejemplo, quién va a asumir la mayordomía. Y es el papel que juega el mayordomo general, porque es una fiesta tan grande y los costos también, y cualquier persona no acepta fácilmente ser mayordomo. Entonces, esta es una situación difícil porque se trabaja todo un año, desde antes incluso de recibir, ¿no? Que es en el día domingo de la Pascua de Resurrección, hay varias cosas que tienen que hacer de inmediato, ¿no? Por ejemplo, el 29 de junio es la recepción, la entrega de la bandera de Huamanga, de la insignia, que nosotros también los mayordomos mantenemos la verdadera bandera de Huamanga, que es una bandera roja con una cruz, tenemos celeste plateada, ¿no? Pero cosa que ya incluso la Municipalidad de Huamanga se ha olvidado y tenemos otra bandera que hemos pedido de que se investigue y que se reivindique la verdadera bandera de Huamanga. Entonces, eso lo mantenemos en la mayordomía general. Entonces, tiene esas fiestas el 29 de junio, donde tiene que hacer una recepción para buscar todos sus aires, sus colaboradores. Después viene, tenemos el famoso Yuachico, ¿no? Con los bizcochos especiales, ¿no? En noviembre, para poder buscar y las personas se comprometen a apoyar. De toda una serie de actividades, después va a buscar también los troncos, que esta vez, por ejemplo, hemos cortado 6 troncos, y son troncos especiales de eucaliptos, que en pie son 40 metros y tenemos que escogerlos unos 16 metros para el anda, ¿no? Y esta vez lo vamos a aumentar 1 metro más porque queremos que entre 100 más a cargar, porque esta anda lo cargan entre 400 a 500 personas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar duro. Entonces, hay toda una serie de trabajos con ritos, ¿no? Como, por ejemplo, con una comida especial, con su arpa y violín, toda una serie de cosas, ¿no? Y luego viene después la fiesta de los compadres, que es una semana antes de Carnaval, donde se afianza, ¿no? El apoyo de toda la gente y también se hace un agradecimiento por los primeros frutos que nos da el Señor en la tierra, ¿no? Con la lluvia, y eso se agradece, tenemos, ¿no? Una semana antes con toda una serie de actividades. Y luego estamos ahora en esta recta final. Ahora viene, por ejemplo, el 20, no, el 24, que es la cuestión del Domingo de Ramos, que es la entrada más grande, una de las más grandes del mundo, la chamizada, y el UMA es el que coordina. Vienen los animales de diferentes partes de Huamanga, viene de la quebrada que está Temeica, un grueso, viene del Valle de Sondondo, tenemos de Pampa Galera, de Banacupampa, de diferentes lugares, ¿no? Vienen, entonces llegan el día sábado, un día antes del Domingo de Ramos, con una recepción que se hace, ¿no? A la gente de las alturas que trae las llamas, porque todos ellos van a entrar los animales bien adornados, ¿no? Con las collaradas, o sea, con las campanas, ¿no? Y con los adornos de los animales, ¿no? Con la retama. ¿Y la retama por qué la llevamos? Y eso no prende como en cualquier fiesta, prende a las 3 de la mañana antes que salga la procesión, porque nuestro Señor resucitó a las 3:10 de la mañana. Entonces, se prende la retama precisamente para ver que nuestro Señor es la luz. Entonces, todo tiene su sentido, su significado, ¿no? Incluso el número, por ejemplo, acá de nuestra anda de los 48 cascos, todo eso, las medidas tienen su sentido, que nos va a explicar nuestro maestro tenemos cerebro. Entonces, toda una serie de actividades que se realizan, ¿no? Que se cumplen, ¿no? Desgraciadamente, a veces algunas autoridades últimos años no nos han venido apoyando. Por decir, por ejemplo, el año pasado se entendió, tenemos un poco mal y dieron una ordenanza prohibiendo todas las cuestiones de que entremos, por ejemplo, nos prohibieron entrar con los sirios, ¿no? Con todos estos adornos, con la banda de la Plaza de Armas, ¿no? Claro, ha habido algunos excesos, es cierto, por ejemplo, la cuestión del consumo de alcohol, ¿no? Del consumo de bebida de muchos jóvenes, porque el sábado también es el famoso pascuatoro. O sea, se lleva a todos los animales, ¿por qué?
Porque hay una tradición en Huamanga también, el domingo de Pascua se come, tenemos el asado, y generalmente antes era de corderito, y todas las más humildes. Entonces, de los hospitales, de la cárcel, del puericultorio, como están ahí, no pueden comer. Entonces, se junta toda una serie de dinero, se compra su animal, los bravos, se jala por el centro de la ciudad y se da al hospital, al asilo, todo, para que, como solidaridad, ¿no? Como una cuestión de apoyo, es una solidaridad. El mayordomo juega todo ese papel. Entonces, esas cuestiones también es cierto, un poquito, pero no entienden a veces algunas autoridades que cosas que se pueden arreglar algunas cosas y mantener toda esa situación, ¿no? Porque la declaratoria ahora de patrimonio cultural no prohíbe tampoco, sino señala algunos excesos, ¿no? Que nosotros podemos cumplirlos, ¿no? Pero, por ejemplo, no quieren que se reparta también el puca picante, que es un plato tradicional que también al mayordomo, un plato de comida y un vaso de chicha comparte con la población, con todos los que nos visitan. Esa solidaridad es compartir de acuerdo al espíritu que nos dice Jesús, de la fraternidad, ¿no? De la misión de servicio y compartir lo poco que tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos de la mayordomía. Pero, por ejemplo, estamos justo hemos tenido una reunión con la municipalidad, ojalá tenemos esa ordenanza modifique, nosotros estamos dispuestos también a tomar las medidas del caso para evitar una serie de excesos, ¿no? Eso lo vamos a hacer, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que tenemos que cumplir, ¿no? Porque es la fiesta central de nuestra Huamanga, porque esa es nuestra marca, esos somos Huamanga, Ayacucho nos conocen por la Semana Santa, ¿no? Por la Semana Santa, y tenemos que mantener nuestra tradición, nuestra identidad, ¿no? Nosotros trabajamos por fe, trabajamos también por nuestra identidad huamanguina. Tiene toda una connotación de fe, de cultura, hay connotaciones sociales, económicas, es todo un movimiento que genera también un movimiento económico. Por ejemplo, hay 3 ferias también que vienen, hay uno que viene de Andahuaylas, hay otro que viene del sur de Ayacucho, de Puquio, de Coracora, hay otro que viene de las quebradas de Ica, ¿no? De las quebradas, ¿no? De las cabezadas, y el día sábado se concentran todos en el Cerro Apuchimay, la feria de Apuchimay, ¿no? Y es toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, queremos mantener nuestra tradición, nuestra identidad, porque eso somos Huamanga, y eso nos une, ¿no? Nos une a todos nosotros somos de Huamanga, de Ayacucho, ¿no? Luchamos también, ¿no? Por la fraternidad, porque no podemos tampoco estar ciegos frente a la cuestión de desigualdad, no frente a cuestiones de desigualdad, de injusticia, de corrupción, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar con todo eso, con el espíritu de solidaridad, y eso es lo que hacemos. Por ejemplo, estamos trabajando también, por ejemplo, los hoteles, restaurantes, tampoco pueden aprovechar y sacar por ejemplo un ojo de la cara por un puca picante, cobrar 40, 50 soles, no. Entonces, queremos trabajar también, estamos trabajando en esos temas. Por ejemplo, estamos diciendo, como ya hemos empezado a hacer, después de la procesión, hay algunos de nuestros ex mayordomos que están también dando su ponchecito a todas nuestras visitas, diciéndonos, ¿no? Gracias por su visita, ¿no? Y que pongan su logo, por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Que ganan también, ¿no? Entonces, pero hacemos ver lo que es Huamanga, una ciudad muy noble y leal ciudad de Huamanga, que manifiesta también su solidaridad, ¿no? A todos los que nos visitan. Entonces, eso quisiéramos que nos comprendieran, y gracias más bien por la actitud del señor decano y del Instituto de Estudios. Quisiéramos que todas estas cuestiones también se difundan, porque esa es nuestra parte de Huamanga, ¿no? Es la lucha de Huamanga, no solo es la cuestión del terrorismo, el terrorismo que hemos vencido nosotros, porque imagínense, ya no había la fiesta, ¿no? Y yo asumí con mi familia el año 89, ¿no? El 89 el 88, inclusive el 89 en plena época de terrorismo, y señalamos que Huamanga es vida, Huamanga no es muerte, Huamanga es vida, y eso fue una cuestión que impulsó y agrandamos nuestra procesión, tenemos así en esas dimensiones, y venimos trabajando. En mi caso yo estoy 42 años, ¿no? Como huamanguino, como ayacuchano, como hijos de huamanguinos, ¿no? De arrieros, ¿no? Como hijos de luchadores huamanguinos, que seguiremos manteniendo nuestras tradiciones. Y les agradezco mucho su apoyo de ustedes, y también les agradezco y reconozco todo el trabajo de nuestra mayordoma, de nuestro UMA, de nuestros maestros serenos, que no es un trabajo sencillo. Ellos están trabajando tiempo, para recoger, por ejemplo, esas espinas, ellos trabajan durísimo, para recoger el maguey. La señora mayordoma, ¿cuánto tiempo está trabajando día y noche? No, lo mismo el UMA, caminando por todos lados. Entonces ahí estamos nosotros juntos. Por eso, nuevamente les agradezco a todos ustedes, y que nos apoyen, ¿no? Que nos ayuden para poder difundir nuestra cultura viva, ¿no? Y lo que es Huamanga y Ayacucho. Muchas gracias. Invitamos a Nelson Pereira, quien es catedrático e historiador de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que nos va a presentar la ponencia Ritual y Simbolismo del Señor de Pascua de Resurrección. Invitamos también a los ponentes, a la señora Mérida, al señor Hurtado y al señor Bellido, por favor.
Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los ponentes. Como ya mencioné, Nelson Pereira es historiador y catedrático de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Luego tenemos a la señora Mérida Iriarte, quien es una reconocida empresaria gastronómica y promotora de las tradiciones culinarias de Huamanga, y en este 2024 ejerce como mayordoma de la Pascua de Resurrección. El señor Benjamín Hurtado, maestro artesano, que proviene de una de las familias más destacadas en la dedicada tradición de elaborar objetos y piezas de cera, en cuyo taller se confeccionan las velas y ornamentos que adornan la colosal anda del Señor de Resurrección cada año que recorre la calle de Ayacucho. También tenemos al ingeniero Pavel Pellido, que desempeña el cargo de UMA, que nos dará un acercamiento al importante rol que cumple este actor como enlace entre las comunidades más remotas y la mayordomía, asegurando la cohesión y participación de estas comunidades y en la continuidad de las tradiciones. Entonces, vamos a empezar con el historiador Nelson Pereira, que nos va a hablar sobre el ritual y simbolismo del Señor de Pascua y Resurrección. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Un gusto estar en el Centro Cultural de la Universidad, en este evento sobre la Semana Santa Ayacuchana. Agradezco a la mayordoma de Pascua y Resurrección, al director del museo y al director del Instituto Ribagüero por haberme invitado y por haberme permitido dirigirme a ustedes para hablar sobre la historia, el ritual y el simbolismo, más que todo el ritual y el simbolismo de la Pascua de Resurrección en Ayacucho. Quisiera empezar brevemente repasando algunos conceptos que nos ayuden a entender por qué la Semana Santa y por qué especialmente la Pascua de Resurrección es un ritual que tiene una carga simbólica. En una definición muy semántica, el rito es una conducta formal prescrita, una acción pautada en lo que los creyentes expresan su vivencia de lo sagrado. Lo hacen en un tiempo especial que altera el normal desenvolvimiento de la cotidianidad y en el que asumen ciertas conductas, ingieren ciertos tipos de elementos, utilizan determinadas prendas o portan ciertos emblemas distintivos. En el caso de la Pascua de Resurrección, lo que tenemos es efectivamente una suerte de conducta pautada que abarca casi todo el año. El doctor Quispe hace un rato señaló que empieza el 29 de junio con la misa de San Pedro y San Pablo y la confirmación de los nueve mayordomos y se despliega a lo largo de todo el año, alcanzando su punto máximo en la celebración de la Semana Santa y específicamente el domingo de Pascua de Resurrección, cuando ocurre la procesión. Ahora, en todo el tiempo de Semana Santa y especialmente en la celebración de Pascua de Resurrección, los actores sociales, no solamente los mayordomos, colaboradores, a quienes se les llama AINI, sino también las personas invitadas, las personas que participan del ritual, asumen ciertas conductas, utilizan ciertas prendas, utilizan ciertos elementos, y consumen determinados platos que no se preparan en otras épocas del año. Antiguamente, por ejemplo, en Ayacucho, el domingo de Pascua de Resurrección se consumía el canca pascual o el asado de cordero, que era de cordero. Y era el único día en el que se consumía ese plato. No se consumía ese plato en otra época del año. Pero lo interesante es que el rito posee un conjunto de símbolos, es decir, tiene objetos, personas o sucesos que presentan o recuerdan algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas o por la sucesión de hecho y pensamiento. Los símbolos cuentan con un significante, que es la forma o imagen que adoptan, y un significado, que es el contenido o representación del significante. Y en muchos de los elementos dominantes de la Pascua de Resurrección, por ejemplo, el trono, vamos a pasar al siguiente, que ustedes están observando una pequeña reproducción, ustedes están observando al lado de ella. En el trono o en el anda procesional, digamos, la categoría que José María Argueda registra en el año 50 es anda procesional o anda. En el trono o en el anda de Pascua de Resurrección, nosotros tenemos un significado y un significante. El significado alude al concepto y, según algunos autores, el significado del anda sería el uso de Vilcashuamán. Vamos a volver sobre esta idea en unos instantes. Ahora bien, lo primero que hay que mencionar es que en la Semana Santa de Ayacucho se conjugan tres ceremonias o tres ritos.
que dan cuenta de la angustia frente a la pobreza de las tierras, las jerarquías sociales y la historia de la región. Los tres ritos o las tres ceremonias que conjuga o que yuxtapone la Semana Santa de Ayacucho son, en primer lugar, la liturgia del Triduo Pascual, que es la celebración oficial de la Iglesia Católica sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es una celebración universal que proviene desde los primeros tiempos de la historia del cristianismo. Son 3 días, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria, o el Sábado Santo, y se le llama Sábado Santo, con la celebración de la Vigilia Pascual. El segundo rito, la segunda ceremonia, son las procesiones, que significan que en el caso de Ayacucho, y esa es la particularidad de la Semana Santa ayacuchana, escenifican la pasión de Cristo tal como lo señalan los evangelios. La secuencia de las procesiones que en verdad empieza el Domingo de Ramos, pero que ahora viene desde antes, hasta el Domingo de Pascua y Resurrección, es una secuencia que grafica la pasión, muerte y resurrección de Cristo tal como lo cuentan los evangelios, algo que no observamos, por ejemplo, en Sevilla, ni en otras partes ni en otras celebraciones de Semana Santa en el mundo o en el Perú. Y en tercer lugar tenemos la celebración de Pascua y Resurrección, que es la celebración más prolongada. Empieza el 29 de junio con la misa de San Pedro y San Pablo, se prolonga a lo largo del año. En Todos los Santos es el Yuyachicuy, en carnavales es la colocación de los quillis en las iglesias, y que alcanza su mayor intensidad a partir del Domingo de Ramos. En cierta medida, el Domingo de Ramos ya empieza la víspera de Pascua de Resurrección con la entrada del chamizo, solo que esta víspera se interrumpe para dar paso a las procesiones de toda la semana y se retoma el Sábado Santo, que antes se le llamaba Sábado de Gloria, con la confección del anda procesional a través de la ceremonia del tronopal. Y al día siguiente tenemos la procesión. Y el miércoles siguiente tenemos el trono pasca, que es desarmar el anda y hacerle la celebración correspondiente al cerero. Ahora bien, si nosotros asociamos la Semana Santa con el calendario agrícola, observamos que la Semana Santa ocurre en un tiempo muy especial, después de carnavales, cuando en el mundo andino están finalizando las lluvias. ¿Qué significa eso? Que ya la tierra está húmeda y estamos pronto, y la sociedad rural está pronta a cosechar los frutos. Y es más, en la Semana Santa se cosechan los primeros frutos, que vendrían a ser los frutos lechosos, por ejemplo, el choclo. Por eso es que algunos productos que se consumen en Semana Santa son sobre la base del choclo, por ejemplo, las humitas. Ahora, lo interesante es que, y esta es una investigación que vengo haciendo, lo interesante es que la Semana Santa es una suerte de antítesis de la fiesta de los muertos del mes de noviembre. Semana Santa es todo un ritual. Igual la fiesta de los muertos en el mes de noviembre en Ayacucho es un ritual. Hay un ritual que se llama el Tuyupayay, que es una suerte de ceremonia que se hace en el cementerio de recordación a los difuntos y con los huesos de los muertos. O sea, tengo una hipótesis de que la Semana Santa es la antítesis de esta fiesta en 2 tiempos completamente distintos. Si la Semana Santa es la finalización de las lluvias y la gente se está preparando para la cosecha, el Tuyupayay, que sería cerca de la fiesta de Todos los Santos, ocurriría en el inicio de las lluvias después de la siembra. Ahora bien, el ritual de la Pascua y Resurrección, como mencioné hace un rato, tiene toda una secuencia. 29 de junio, misa de San Pedro y San Pablo. 1 de noviembre, Yuyachicuy, en la que el mayordomo o la mayordoma va donde sus colaboradores y les ofrece guagua con vino para recordarles el ofrecimiento que los colaboradores han planteado. Luego, en carnavales es el Quilluate, que son estas sogas donde se colocan dulces, donde se colocan panes y donde se colocan frutos que se acomodan en el interior de los templos. Luego tenemos el Domingo de Ramos con el Taripacuy y la entrada de chamizo. Ahí viene la Semana Santa con las procesiones. El sábado se retoma la víspera con el trono Huatay y la víspera. El domingo es el día central, que empieza con la quema de chamizo. Luego viene la misa, la procesión a las 5 de la mañana. Luego viene la celebración a los nuevos mayordomos con el Huaytacuy. A continuación viene el festejo, el agasajo a todos los ainis. Luego viene el miércoles posterior a Pascua, que es el trono Pascay, el desarmado del anda y el homenaje al cerero. Y el 29 de junio nuevamente la misa de San Pedro y San Pablo, donde oficialmente se nomina a los nuevos mayordomos. El UMA participa el Domingo de Ramos en el Taripacuy y en la entrada de chamizos, mientras que el Domingo de Ramos el UMA es, por ejemplo, el principal protagonista
el sábado de pasión, el sábado santo, el serero vendría a ser el principal protagonista, el domingo de Pascua de Resurrección serían los mayordomos, los principales protagonistas, y el día del Yuyachicuy serían los colaboradores de los mayordomos, a los que se le llaman los ainis, los siguientes, los principales protagonistas de la celebración. Fíjense ustedes que es una celebración extendida en la que participan varios actores sociales, pero hay una jerarquía donde está el mayordomo y también está el amo, el mayordomo amo, que es como dijo el doctor Quispe, es el mayordomo, el mayordomo que supervisa toda la conmemoración y es el encargado de velar por la buena organización de la celebración. Ahora, vayamos al asunto simbólico. En el trabajo de campo que yo realicé y que culminó en la publicación de este libro, recogí algunos mitos relacionados con Pascua de Resurrección y con el Señor de Pascua de Resurrección. No voy a leer los mitos, son bastante amplios, ni tampoco vamos a hacer un análisis de estos mitos, nos tomaría un montón de tiempo, pero ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Y lo interesante es que estos mitos dan cuenta, en primer lugar, de la escasez de productos, la escasez de bienes. Y efectivamente, los mitos corresponden a la región de Huamanga, y la región de Huamanga, y especialmente la zona de Huamanga, de la provincia de Huamanga, la región de Ayacucho, y especialmente la zona de la provincia de Huamanga, donde está ubicada la capital, es una zona pobre en recursos, donde no es posible una agricultura extensiva. Pero al mismo tiempo los mitos dan cuenta de la intervención de la divinidad, uno, para hacer la fiesta, para hacer el ritual, para organizar el ritual. Y en segundo lugar, la intervención de la divinidad en la vida cotidiana, en las actividades productivas, por ejemplo, en las actividades comerciales, en el transporte o en los diversos escenarios de la vida cotidiana. Y es interesante la conexión que hay entre estos mitos y el ritual, en tanto, como dice Victor Turner, los ritos finalmente pragmatizan los mitos y los mitos confirman el ritual. Entonces, ¿qué es lo que observo? ¿Qué es lo que observamos en términos de simbología en el ritual de la Pascua de Resurrección? Lo primero que hacemos los antropólogos al analizar los símbolos y siguiendo las recomendaciones de Victor Turner es identificar el símbolo dominante o los símbolos dominantes. Y desde mi punto de vista, el símbolo dominante es esta anda procesional, y el serero nos va a describir las características del anda procesional. Es esta impresionante anda procesional que es de forma troncopiramidal y que alude al Usno de Vilcashuamán, digamos. Ahí me parece que la pista es certera, y hace un rato acabamos de observar una imagen del Usno de Vilcashuamán. Pero, ojo, el Usno de Vilcashuamán no es el trono del Inca. Digamos, el Usno de Vilcashuamán es una plataforma troncopiramidal que los incas construyeron en la zona de Vilcashuamán durante la época del Horizonte Tardío, es decir, entre 1450 y 1532. Este Usno de Vilcashuamán, cuyo nombre en verdad es Cuyusmanco, no es un trono del Inca, sino, siguiendo por ejemplo las investigaciones de Emilio Santillana, es una suerte de representación de una montaña sagrada. Y en la cosmovisión de la región de Ayacucho, la montaña sagrada o el espíritu de la montaña sagrada es el Huamani. En otras regiones se le llama Apu. Y en la zona norte de Ayacucho, el Huamani más importante es el Huamani del Rasuilca. Es la cordillera del Rasuilca, que es una divinidad, en primer lugar, benefactora de la ganadería. Existen un conjunto de rituales dirigidos hacia el Huamani que se celebran en agosto, en la marcación de ganado. Pero en segunda instancia también el Huamani es una divinidad benefactora de las actividades agrícolas, de las actividades comerciales, del trabajo, de la salud, de las relaciones familiares y de la vida cotidiana. Entonces, desde mi punto de vista, esta anda troncopiramidal representaría al cerro sagrado o Huamani, el dios tutelar andino que protege el ganado, los cultivos y garantiza el bienestar de la población. Solo que en la cúspide del anda se coloca la imagen del Señor de Pascua de Resurrección. ¿Es un asunto de resistencia religiosa? Para nada. Es simplemente una conjunción entre la divinidad cristiana y el Dios andino, que, digamos, algunos antropólogos le llamarían sincretismo, pero eso también, la palabra hay que utilizarla con bastante cuidado. Yo preferiría decir que es una suerte de conjunción entre la divinidad cristiana
y la divinidad andina, que no genera ningún tipo de problemas en la cosmovisión ni en la religiosidad andina. Pero lo interesante es que el anda tronco piramidal lleva estos adornos de cera, ya el Severo nos va a explicar, adornos de cera que aluden al choclo, a las plantas, a las flores, etc. Ahora bien, esos adornos precisamente se preparan en cera. En las otras procesiones, muchas de esas frutas son frutas naturales, pero esos adornos precisamente se colocan en esta anda procesional en alusión a la temporada agrícola que está por empezar, marzo y abril, cuando precisamente han cesado las lluvias, ¿no? Por ejemplo, en marzo los campesinos aporcan la tierra y la preparan para la próxima siembra. En abril cuidan los granos maduros, que todo tipo de ladrones de alimentos, y se preparan para las faenas de cosecha. En estos meses los campesinos dicen incluso: hay alegría, pues los alimentos están maduros y en abundancia. Es tiempo de tuquia. Entonces, la presencia de estas flores, de estos adornos de cera en las andas procesionales, es una suerte de ofrenda a la divinidad cristiana y a la divinidad andina, esperando la cesación de las lluvias, la culminación de las lluvias y una buena cosecha. Y ojo, la forma troncopiramidal no se reproduce solamente en el anda de Pascua y Resurrección. Esta es la más impresionante, definitivamente. También se reproduce en las otras andas de Semana Santa. Solo que las otras andas de Semana Santa llevan dosel, es decir, llevan un techo. Ya, ahí hay otra explicación simbólica, la comentaremos en otro momento, excepto las andas de Viernes Santo, que son andas de madera, en tanto ese es otro tipo de procesión relacionado con el Corpus Christi. Eso también lo mencionaremos en otro momento. Pero hay un punto adicional, y con esto termino. Las cerahuaytas, que son estas flores bidimensionales, son similares a los adornos que aparecen en algunas puertas de los retablos ayacuchanos. De igual modo, en las puertas de los retablos ayacuchanos tenemos representación de flores que son representaciones planas, representaciones bastante planas. No exclusivamente en los actuales retablos, ni tampoco en los retablos que hace 50 o 60 años atrás, por ejemplo, confeccionara don Joaquín López Santay, sino en este tipo de retablos que no se llaman retablos, sino se llaman cajones de San Marcos o San Marcos. Este es un cajón de San Marcos de la década de 1920 de una colección privada. Entonces, fíjense ustedes que en este cajón de San Marcos podemos observar esas representaciones de las flores. Siguiendo una pista de Pablo Macera dice que estos cajones de San Marcos son más antiguos que los primitivos cusqueños, es decir, estas pinturas que se hacían en las tablas y que según Macera provienen del siglo XVIII. Si los cajones de San Marcos son más antiguos que los primitivos cusqueños, entonces los cajones de San Marcos con representaciones de flores probablemente provengan del siglo XVII. La hipótesis que postulo en este texto es que la procesión de Pascua y Resurrección precisamente sería del siglo XVII, es decir, sería una procesión colonial. Y junto con la procesión de Jesús Nazareno, esta también data de inicios del siglo XVII, serían las dos procesiones más antiguas de la Semana Santa. Ojo, el ritual de la Semana Santa ayacuchana es un ritual del siglo XIX, tal como lo vemos ahora, con esa secuencia de procesiones y con esa yuxtaposición de las tres ceremonias que mencioné. El ritual es del siglo XIX. Se estructura en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se desarrolla el intercambio de ganado, se desarrolla el mercado de ganado. La región de Ayacucho queda conectada con el mercado nacional a raíz de la exportación de ganado. En ese momento, un conjunto de ferias, el doctor Quispe también nos habló algo de eso, un conjunto de ferias quedan atadas a la Semana Santa y todas ellas convergen en la famosa feria del Cerro Apuchimay, del sábado de Gloria. Pero esa Semana Santa que se reestructura en el siglo XIX habría adoptado dos procesiones que venían de la época colonial: la procesión de Pascua y Resurrección y la procesión del miércoles de Encuentro. Había una tercera procesión que era del Señor de Burgos, que probablemente salía el Jueves Santo de la catedral, pero es una procesión que posiblemente se perdió durante el siglo XVIII. ¿Ya? Entonces, lo interesante de este ritual no es solamente esa carga simbólica, no es solamente esta estructura que tiene, sino que es un ritual antiguo.
vendría a ser uno de los rituales más antiguos, y en tiempos más contemporáneos, desde el siglo XIX, es un ritual que también hace el papel del lugar de la memoria. Evoca, especialmente con el taripacui, el suyaiku y la entrada de chamizos, evoca el arrieraje. Y en el siglo XIX, precisamente, el arrieraje fue una de las actividades más importantes en la región de Ayacucho. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias y estaré atento a vuestras preguntas. Muchas gracias. Continuando el programa, invitamos al ingeniero Pavel Bellido, que es el UMA, que nos va a hablar, la ponencia está en quechua, que es Imanan Mapa Canin Picanán, la significancia del UMA. Muchísimas gracias. En particular, saludar a los organizadores y a los presentes, y también de manera especial a la mayordoma de Pascua de la Resurrección, nos acompaña, y también a los ex mayordomos de la mayordomía central, asimismo a la Cediría Hurtado, y a quienes están presentes, igualmente al docente universitario, antropólogo de nuestra Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En verdad es una riqueza cultural, tradicional, esta nuestra Semana Santa. Esta Semana Santa no solamente viene pues el tema de Semana Santa, sino que es una preparación, como lo ha dicho el doctor Rodrigo, es una preparación de todo el año en sí, todo el año. Y es un trabajo sacrificado, es un trabajo, esta cultura, esta tradición de Semana Santa se viene pues cultivando, conservando a base de los mayordomos, ex mayordomos, en otras palabras, a sacrificio de la población, ¿no? De quienes creen en la religión, con esta ritualidad, lo que le ha dicho el doctor, con esta tradición que venimos cultivando. Pero yo quisiera hablar en específico el tema del UMA, qué significa UMA, que también es participación en esta Semana Santa. UMA es en quechua, ¿no? UMA es la cabeza, quien verdaderamente también tiene una responsabilidad en Semana Santa en todo el periodo de este año. Nosotros somos parte de la mayordomía de Pascua de Resurrección como uno de los colaboradores, apoyo, ¿no es cierto?, en organizar todo el proceso organizativo, en específico el tema para el Domingo de Ramos. Como UMA, yo tengo que pensar cuántas mulas traer para cargar la chamizada, porque las mulas hoy por hoy ya no están en extinción. Sinceramente tenemos que hacer un sacrificio de traer mulas de diferentes provincias, distritos, comunidades, y buscar a las familias que también algunos conservan. Son pocas ya las familias que conservan, porque la mula es uno de los animales, es cruce entre una yegua y un burro, que tienen una resistencia de llevar carga, ¿no? Por ejemplo, llevan una mula, ¿no es cierto?, 8 arrobas, le decimos, ¿no es cierto?, una arroba de 12 kilos. O sea, esa carga llevar era un tema de que los arrieros, que se llamaban los hermanos de un distrito de manera muy especial, que es el distrito de Carmen Alto, de la provincia de Huamanga, donde se concentraban los arrieros, los legendarios arrieros de Sudamérica, donde que ellos prácticamente todo un año tenían que salir como un mercado itinerante, un mercado donde que llevaban bienes, mercaderías, etcétera, etcétera, acercar a la población, que todo un año salían los arrieros, que ellos justamente regresaban con los animales después del año para la Pascua. O sea, tenían que recorrerse incluso, ¿no?, países, ¿no?, Ecuador, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera, y haciendo ferias tenían que ellos regresar, y estas ferias, ya lo ha dicho el doctor Rodrigo, como también nuestro docente, antropólogo, lo ha manifestado, una serie de actividades. Y es por eso que el tema del UMA tenemos una responsabilidad, y por ejemplo este año, el día 23 de marzo, yo voy a recepcionar juntamente con la mayordomía y todos los invitados, desde luego, invitamos a la universidad, a cada uno de ustedes, vamos a recepcionar a los piarantes, a los arrieros. Piara, ¿qué significa?
son los muleros, las personas que arrean las mulas. Pero cada piara, ¿qué significa? 12 mulas. Pero hay una persona responsable, el mulero, y sus ayudantes, y específicamente para las 12 mulas. Entonces, en este caso, nosotros nos estamos proyectando traernos 120 mulas, ¿no? Debidamente uniformadas, con las collaradas, con todo su atuendo, con todo su vestimenta, que tradicionalmente un huamanguino, un carmenaltino, como tenía que andar, ¿no es cierto?, como arriero. Esa tradición, esa cultura, que realmente es la única, como lo ha dicho alguien, es la única en el país y en el mundo, todavía se conserva eso. Pero no solamente el UMA también trae las mulas, también las llamas. Y las llamas, como ustedes lo verán, tienen un significado desde la época del Inca, de los incas. Es uno de los animales rudos, fuertes, que servían para el tema de transporte. Y todavía esto es otra de las culturas que también enriquece al tema de Semana Santa. Nosotros les decimos los pastores, que estas llamas están encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, que con esa subsistencia, ellos también bajan al tema de Semana Santa para cargar la chamizada. Pero no solamente así llevar, sino con su atuendo, con todo su vestimenta correspondiente. Entonces el día 23 nosotros recibimos la llegada de los piarantes, a los arrieros, las llameradas, a todos vamos a recibir con una ritualidad, que es la solidaridad, con chicha de jora, ¿no es cierto?, con la comida, con esto poca picante, que son platos típicos que ellos han venido días caminando. No es que estos animales traen pues en carro, en otro tema, sino que traen 5 días, 4 días, 3 días caminando a herradura. Ese costumbre, esa tradición, todavía nosotros aún más, encabezado por la mayordomía y mi persona, esta vez con la recomendación de los ex mayordomos, estamos reactivando con más fuerza, ¿no es cierto? Porque esto atrae también el tema del turismo, va a atraer otro tipo de atractivo donde que vamos a hacer esta actividad. No solamente, pues, después de haber llegado, haber recepcionado, vamos a hacer la entrada del UMA con todos los animales al distrito de Carmen Alto, donde que la autoridad principal, que es el alcalde, tiene que recepcionarnos, ¿no es cierto?, todo el UMA, los cargontes, los mayordomos, los acompañantes, etcétera, etcétera. Pero ahí no queda. Después vamos a hacer el reconocimiento a los arrieros de Carmen Alto, quienes todavía cultivan, quienes todavía conservan esta tradición, para enraizarlo, esta cultura. Pero no solamente queda ahí, aún más todavía tenemos que la velada. ¿Qué es la velada? Los atuendos, las ropas, las collaradas, los vestimentas de las caronas, que decimos las monturas, los estribos, qué sé yo, tanto de varón y mujer, porque las monturas también son diferentes, tanto de varón, tanto de mujer. Igualmente las coronas, etcétera, etcétera, las campanas son diferentes. Ellos vamos a hacer una velada, pero esa velada justamente es como una ritualidad, que esas vestimentas, esa ropa de los animales tenemos que hacer como un rito, rindiendo como un homenaje, como una gracia que realmente queremos valorar, que esto que continúe hacia adelante. Al día siguiente, el día 24 de marzo, en horas de la mañana, imagínense la cantidad de los animales que vamos a tener, de poner las caronas, la vestimenta uno por uno, cada mula, no solamente a las mulas, también a las llamas poner, ¿no es cierto?, todo el vestimenta correspondiente. Y cada animal tiene diferente vestimenta uniformado, y también va a llevar una bandera del Perú. O sea, cada animal, tanto la mula y las llamas, lleva, ¿no es cierto?, el Domingo Ramos, encima de la chamizada va a llevar la bandera del Perú, cada uno de ellos. Y nosotros vamos a, después de haberlo hecho, hacemos como un desayuno. Allá tenemos un plato típico que es de Ayacucho, Huamanga, ¿no es cierto?, sopa de mote, pero allá lo llamamos la mondongada, que es un tema, ¿no es cierto?, de un desayuno andino, tradicional, de la tierra profunda, como dice en algunos pasajes José María Arguedas. En ese sentido, después del desayuno,
vamos a hacer el desplazamiento general como una entrada en las calles principales y una vuelta hacia Plaza Principal de Huamanga y llegar a un lugar donde que también la chamizada nos espera para hacer la carga de las chamizas para las mulas y para las llamas. Ya nos están esperando en otro lugar para traer en zona del Dorado. De ahí vamos a hacer la carga correspondiente, pero antes de la carga vamos a hacer un almuerzo de solidaridad, de confraternidad con todas las personas que van a apoyar, con los visitantes, las personas quienes están presentes. Esa es la razón de ser el tema de la mayordomía de las personas que pasan cargo. La distribución gratuita de la comida, la puca, el tema de nuestro chicha de jora, a todo, sin marginación alguna. No hay una que es de Huamanga, a todos quienes están presentes de manera solidaria, de confraternizar. En ese sentido, después de haberlo hecho, alistamos la carga y empieza la gran entrada triunfal, el tema de Domingo Ramos, con toda la carga correspondiente por las calles principales y una entrada hacia la plaza y bajamos la carga. Y de ahí, bueno, los agradecimientos a las personas que nos han colaborado, etcétera, etcétera. Pero ahí no acaba el trabajo de UMA, tiene que seguir acompañando, tiene que saber colaborar, porque eso es un día, estamos hablando del día Domingo Ramos, porque a los demás días igualmente el UMA tiene que estar apoyando a la mayordomía, a todo organizar, porque imagínense el tema tenemos toda una serie de actividades, las procesiones, incluso el tema de Semana Santa ya prácticamente arranca desde miércoles ceniza. Y la cuaresma que viene, y los 40 días antes de Semana Santa, prácticamente viene la semana de la reflexión, la semana de la penitencia, de hacer el ayuno, el hacer reflexión, ¿no es cierto? Y viene los Vía Cruces, una semana antes de Domingo Ramos, ya el Vía Cruces también se hace, es otra actividad. Y aparte de Semana Santa, después de Pascua, de Resurrección, viene, ¿no es cierto?, el Cuasimod. También no acaba, o sea, no acaba esa Semana Santa. Todo es una actividad que realmente es una riqueza cultural incomparable. Y en eso quisiera la Universidad Católica del Perú, quisiéramos que nos ayude a difundir, que nos ayude a construir, sistematizar y hacer conocer. Porque esta riqueza cultural que tenemos Ayacucho, que tenemos no solamente esta cultura, tenemos el tema sitios arqueológicos, la arquitectura de los templos que tenemos y las procesiones que todos los días que se realizan, ¿no es cierto? Y las ferias, entre otras actividades, zonas turísticas, etcétera, etcétera. Ayacucho tiene riqueza cultural, histórica, arquitectónica, arqueológica, y recursos naturales incomparables. En ese sentido, como UMA, yo agradezco a la mayordoma y a las personas quienes han hecho este evento, que ayúdenos a perdurar y construir, como lo ha dicho el doctor Rodrigo, que este trabajo, este tema de organización de todas estas fiestas tradicionales de costumbre de Ayacucho, en verdad, ¿quiénes lo hacen? No lo están haciendo las autoridades. Lo hacen el pueblo, los cargontes, los mayordomos, los ex mayordomos, las personalidades que tienen esa fe, esa buena voluntad. Incluso nosotros somos declarados Patrimonio Cultural de la Nación, el tema de Semana Santa. No solamente Semana Santa, los carnavales. Pero ¿qué están haciendo las autoridades nacionales, regionales? Poco o nada. Entonces, eso para nosotros es un reto. Desde este espacio pido que la Universidad Católica, como otras universidades, como lo han dicho seguramente hay nueva generación, quisiéramos que esta riqueza cultural, que hoy por hoy, como lo ha dicho, es la segunda, el tema de Latinoamérica casi es el único que existe, y que seguimos cultivando, porque esto genera el tema movimiento económico, turístico,
a nivel de nuestro país. Y tantos turistas que se generan, no solamente Ayacucho se beneficia, también Lima, ¿no? Primero un turista que viene, pues primero aterriza en Lima, se desplaza y realmente tanto terrestre como aéreo, etcétera, etcétera, beneficia a todos, dinamiza la economía del país. Causachun, Ayacucho es donde nace el Perú y Ayacucho representa y seguiremos viviendo la fe, la cultura, la tradición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez.